Sí, Perfecto, ¿se escucha Rodrigo. bien? Bueno, Sí. perfecto. El agradecido soy yo de esta nueva oportunidad que me da la Casa de Estudio Mayor de nuestro Uruguay, para poder acercarnos a colegas, amigos, a gente que, bueno, nos estamos abrazando de alguna forma por este medio, cosa que me alegra. Me siento bastante extraño, es válido decirlo, porque estoy acostumbrado a interactuar y esta instancia donde estoy solo en casa, bueno, tengo que un poco adaptarme a esto. Así que nada, de momento agradecerles a ti, Fernando, también docente de la facultad, asistente académico de la Escuela de Graduados, que también siempre con las puertas abiertas y siempre con los mejores tratos y la mejor predisposición para colaborar para los cursos que desarrollamos. En esta instancia yo quería, como no sé bien quiénes van a estar, para pasar la pantalla, Fernando, doble clic. Hola. Hola, sí, estoy muteado para que tú hables y no tengas ruido. Sí, sí, Perfecto. la estás pasando perfectamente. ¿Ah? Bárbaro, genial. En esta instancia, como no tengo muy en claro quiénes están del otro lado, quería presentar un poco también de dónde provenimos. Está claro que nosotros formamos parte de la Facultad de Ontología, somos una unidad académica que es básicamente un servicio que presta servicios de laboratorio para las distintas clínicas asistenciales de Facultad de Ontología. Y esto surgió ya hace casi 20 años que está abierto el laboratorio central, y hace exactamente 15 años que empezamos con esta aventura de intentar involucrarnos con la enseñanza. Con un grupo que por ahí ustedes lo pueden leer, un grupo de integrantes del laboratorio central que se han ido incorporando y han ido cambiando este esquema, pero en realidad hay una participación bastante global de todo el equipo del laboratorio central, ya que incluso estamos experimentando actualmente con algunas pasantías desde la carrera, con lo cual eso también hace que de plano todos los integrantes del laboratorio central estén de alguna forma también involucrados con la docencia. Y lo que nosotros hemos hecho a través del tiempo de los cursos, nos hemos enfocado fundamentalmente en cerámica. Hemos dado otras cosas, pero estamos casi 100% enfocados en lo que es el área de cerámica. Un área que es bastante vasta y que nosotros hemos tratado de resumirla en, digamos que en 2 años, con 4 módulos diferenciados, para poder dar a lo más integral posible. Evidentemente este año no pudimos todavía realizar los cursos, y la idea justamente de la Escuela de Graduados es acercarnos por este medio con parte de lo que sería el introductorio, como ustedes pueden leer ahí, que consta de 6 horas, que lo que se trata de dar es de cerámica odontológica integralmente, tratando de dar un pantallazo incluso del área clínica. Contamos con la participación actualmente de Andrés Rodríguez, doctor en odontología, que es docente también de la facultad, que está dando las pautas clínicas de todo lo que está relacionado con la toma de impresión, con preparación cavitaria y demás. Damos toda la parte de laboratorio también, y después, posteriormente, hacemos lo que es el nivel 1, que sería la parte ya de confección desde modelos hasta glaseado de lo que es cerámica. Eso es un curso bastante largo, que ocupa la mitad del año, en 90 horas, y seguidamente el segundo nivel, que lo que abarcamos son las rehabilitaciones sobre implantes. Un segundo año donde nosotros hacemos otro introductorio con referentes del área de prostodoncia de odontología, también para dar un panorama general de lo que trata los sistemas CAD/CAM o la digitalización de odontología, con un curso introductorio también de 6 horas, que posteriormente también tenemos un nivel 3, donde ahí sí atacamos fuertemente los sistemas digitales, ya en la práctica y en lo teórico, con 60 horas presenciales. Y por último, creo que es lo más interesante que brinda el laboratorio como servicio, donde es un laboratorio en funcionamiento, pero con las exigencias académicas, donde tenemos docentes de las distintas áreas clínicas, donde son nuestros jueces de alguna forma, donde evidentemente nosotros aprendemos mucho y tratamos de colaborar y tratar de generar realmente un equipo interdisciplinario, y de esa forma poder aportar a un mejor resultado para los pacientes. Entonces, ese último nivel, el nivel 4, es donde nosotros
realizamos con los estudiantes o los cursantes de estos módulos, tratamos de realizar los trabajos reales que van a la boca de los pacientes, o sea que están integrados a las rehabilitaciones que se hacen en nuestra facultad. Bueno, eso sería como un pantallazo global de lo que nosotros intentamos hacer en la docencia desde el Servicio de Laboratorio Central, que es una unidad académica, como les decía, y básicamente tratamos de transmitir una filosofía de trabajo que hemos ido trabajando con infinidad de gente que ha ido pasando por el Laboratorio Central, donde desde los inicios se ha intentado de preconizar algunas ideas de trabajo y donde hemos ido modificando y mejorando desde el punto de vista de la interacción con las clínicas. Desde ese punto de vista es importante, y quisiera hacer hincapié en entender realmente el trabajo clínico. Para eso tenemos la participación de los clínicos en los cursos iniciales, de forma que podamos entender cuáles son las preparaciones de los clínicos, las impresiones, las metodologías de toma de impresión, para poder nosotros hacer una valoración desde el laboratorio y poder colaborar en ciertas instancias para evitar problemas futuros en las rehabilitaciones. O sea, poder desde el principio, desde la toma de impresión, cuando la recibimos, poder hacer una valoración desde el punto de vista de cuáles son los límites, si se ven, en las zonas que no se ven, saber identificar qué terminación debería ir, para poder transmitirle al clínico nuestras dudas y poder mejorar el trabajo y quizás con indicaciones del clínico poder sacar un mejor producto. Entonces nosotros desde ahí ya, del introductorio inicial, tratamos de dar esas herramientas. Obviamente, una vez que nosotros tenemos la valoración de las instancias clínicas, las etapas donde vamos a trabajar más fuertemente son las instancias de laboratorio. Esto es confección de modelos, y vamos a ver los distintos tipos de confección de modelos. Tratar de poder visualizar esas preparaciones clínicas y poder respetarlas. De esa forma nosotros podemos trabajar ya desde el inicio con una certeza del futuro, la futura rehabilitación que vamos a realizar. Nosotros, una de las cosas que preconizamos con bastante énfasis es procurar hacer diagnósticos, encerrados diagnósticos o planificaciones para poder colaborar con el clínico y también poder nosotros resolver el caso de forma más, mejor, más integral. O sea que el encerado del diagnóstico, y ya aprovecho para contarles un proyecto que tiene un tiempito ya, que estamos tratando de hacer algunos proyectos audiovisuales con un grupo que tenemos en el laboratorio, con algún colaborador externo, que bueno, que esta foto en realidad es producto de un trabajo que estamos realizando. Entonces, cuando nosotros hacemos un encerado diagnóstico, una planificación del caso, podemos evitar algunos problemas que son estructurales. Estos problemas estructurales van a condicionar con justamente la temática que queremos abordar hoy, que es relacionada a las cerámicas odontológicas. Donde nosotros, si no tenemos las bases, si no realizamos las estructuras correctamente, podemos tener un fracaso de la rehabilitación. Entonces, el centro de nuestra atención en primera instancia debería ser cómo nosotros confeccionamos esas estructuras, no solo el diseño, sino los materiales y cómo abordamos la temática de estructuras. También, vuelvo un poquito a la diapositiva anterior, identificar cuáles son los fallos y a partir de esos fallos poder nosotros, tras esa interpretación, poder resolver cuáles son los problemas y cuáles son las fuentes que lo causaron. Vamos a ver algunos casos clínicos, así no los aburro mucho, que también van a servir para ir viendo un poco de qué hablamos. Este caso ya tiene su buen tiempo, desde el año 2006, un paciente que en ese entonces tenía 81 años, era para la clínica integrada 4, docente Codari, y nosotros aquí en el laboratorio central vimos que teníamos que hacer una rehabilitación de un puente inferior, donde tenía dos pilares, en este caso los caninos, y que teníamos una brecha que debíamos cubrir con los incisivos laterales y centrales, y el espacio era bastante corto, nos quedábamos con dificultades de espacio como para establecer piezas con el espacio adecuado, con la forma adecuada para poder rehabilitar. Entonces surgió desde el laboratorio, lo que les decía hoy,
la interacción con los clínicos, de poder nosotros plantear cuál es la dificultad que afrontamos y cómo nosotros deberíamos tratar de, en colaboración con el clínico, resolver los problemas. Entonces se propuso hacer un ensayo diagnóstico, fue aceptado desde la clínica y ensayamos algunas posibilidades hasta que terminamos haciendo este apiñamiento de piezas anteriores, de forma que no se vea perjudicado el tamaño de los incisivos y que funcionalmente, como se ven en las fotos, se mantenga un equilibrio. Esto fue corroborado en la clínica, aceptado, y nosotros con llaves de silicona tratamos de mantener esa maqueta que hicimos inicialmente para poder hacer las estructuras y el cargado de la cerámica. Que si nosotros realizamos el trabajo correctamente, vamos a poder reproducir tanto funcionalmente como también en la zona funcional higiénica del paciente, que es un punto bastante importante que nos gusta hacer énfasis, dejar espacio suficiente. Acuérdense que es un paciente de 81 años, pero en todo caso, aunque no sea de 81 años, habría que dejar troneras marcadas suficientes como para que el paciente pueda higienizarse perfectamente. Esto es bastante normal que se haga gingiva, con lo cual muchas veces desprotegemos la posibilidad de que el paciente tenga una buena higiene en la zona basal. Otro caso, como para ver las estructuras, algunos detalles de cómo nosotros debemos trabajar los metales para poder recibir esa cerámica, poder incorporar el material estético y nosotros tener la certeza de que esa rehabilitación en su conjunto, que en este caso va a ser una metal cerámica, que se encuentra con dos materiales disímiles, que pueda trabajar en conjunto, funcionar en conjunto, de forma que no hayan desprendimientos ni fallas de ningún tipo. La valoración de espacios para hacer un buen calibrado, dejar los conectores en espesores adecuados, espacio suficiente para cerámica también en la zona de las zonas en relación con los tejidos blandos. Y los conectores, un diseño donde tenemos que valorar que no genere atrapamiento de aire y traiga problemas posteriores con la cerámica de recubrimiento. La rehabilitación con sus dificultades, donde hay entrecruzamientos, donde tenemos que tener un diálogo fluido con el clínico para establecer desde el inicio cuáles son las pautas y la idea clínica para resolver el caso. Suficiente espacio en las troneras para poder hacer una higiene adecuada y, a pesar de tener un poco espacio, tener contemplado maniobras con masas y con stain, con pigmentos, las suficientes maniobras como para darle una estética razonable a una rehabilitación que era bastante compleja. Cuando no hay espacio, suficiente con dejar pulido espejo la aleación para poder mantener un espesor adecuado de los conectores. Traje esto que es muy interesante. Yo siempre que vi las clasificaciones de cerámica siempre son bastante confusas, sobre todo al inicio, después uno empieza a convivir con ellas y entenderlas mejor, pero con la preocupación de transmitir los sistemas de cerámica y poder simplificar la gama de posibilidades que hay en cuanto a las cerámicas odontológicas, me topé en el año 2006, cuando se hizo esta publicación, con el profesor Peter Postpitch, se llama, es un alemán, graduado en Alemania, obviamente, que es profesor, es un docente que ha dirigido cátedras de materiales y de prótesis, y que hizo esta clasificación que a mí me interesa mucho, lo clasifica como sistemas cerámicos, y hace dos grandes grupos. Me parece que viene el caso, ya que lo que estamos haciendo es un pantallazo, y tratando de visualizar las cerámicas odontológicas. Dos grupos donde habla de cerámicas silicatadas, o de silicato, y cerámicas oxídicas o de óxido. Básicamente son dos grandes grupos, donde en el grupo de silicatadas encontramos las cerámicas feldespáticas, que surgen inicialmente de odontología, desde las vajillas antiguas de los chinos, con ciertas modificaciones, surge la primera cerámica en la década del 60, metalcerámica, anteriormente ya las cerámicas solo cerámica, y cerámicas de vidrio o vítreas, donde encontramos sistemas Vivoclar, básicamente inicialmente, con Empress y hoy en día con IMAX. En lo que es en cerámicas oxídicas, surge en el 87 las cerámicas de óxido de aluminio,
aquellas viejas de Vita que eran infiltradas con vidrio de lantano, y tenemos también las actuales, óxido de circonio, que no son tan actuales, tienen bastantes décadas atrás de trabajo, pero son las que fuertemente han incorporado su establecimiento en los sistemas odontológicos. Por lo cual, por aquí deja un esquema de lo que son los óxidos de aluminio en combinación con las silicatadas, ya que son infiltradas con vidrio. Vamos a ver brevemente algunos casos, como para ver algunos de ellos, para poder ver en la práctica cómo se traduce esto al trabajo diario. Lo importante es saber que nosotros las cerámicas de recubrimiento, que en este caso están en las silicatadas, son materiales que nosotros recibimos en un frasco donde tiene distintos elementos, donde nosotros debemos, aquí tenemos uno de los casos, Ralph Sanda, es un artículo también que incluye dos artículos, que esta es la parte 1 de las cerámicas silicatadas, y lo que hace es una clasificación de los elementos, lo divide en 3, materias primas, ejemplos de las materias primas, los aditivos que deben tener, opacificadores y pigmentos. Todo esto está en un frasco que nosotros recibimos y nosotros debemos tratar de manipular para poder, por medio de la estratificación de esos agregados de cerámicas, casi que gota a gota, poder conformar tanto anatómicamente como en cuanto a características cromáticas, tratar de imitar los prismas de esmalte, lo que es las estructuras dentarias, tratar de imitarlo con esos distintos frascos que nos ofrecen distintos fabricantes. Esto, si bien parece muy complejo, y lo es inicialmente, porque se le suma la gran complejidad de que llegado el momento que nosotros hacemos una sinterización de esta cerámica que fuimos aplicando, obviamente hay una contracción, que en muchos casos es poca, a veces un poco más, o sea que es difícil dimensionar tanto las masas que nosotros aplicamos para poder estratificar, o sea, crear los distintos efectos cromáticos de nuestra rehabilitación, como también anatómicamente generar algo acorde a la rehabilitación que vamos a hacer. Algunos casos como para ver de las feldespáticas, cómo podemos trabajarlas solas. Ya vimos algo de metalcerámica. Nosotros aquí podemos ver de feldespáticas trabajadas directamente sobre muñones refractarios. Esto, para quienes no lo conocen, recibimos la impresión del clínico, hacemos un vaciado de forma a hacer un dado, como le llaman en algunos lados, que es un troquel individual, que lo duplicamos con una silicona de adición, para hacer un vaciado con un material refractario donde nosotros vamos a ir aplicando capa por capa para generar una cerámica. Es un sistema que tiene su punto débil y significativo en lo que es la cementación. Este sector posterior, estamos hablando de una cerámica que apenas supera las 100 megapascales. Con 100 megapascales es una cerámica que se puede llamar débil. Con lo cual adquiere su resistencia a través de un buen cementado, que está incluso documentado de qué forma queda realmente cuando se hace un buen cementado tan firmemente estructural que no tiene inconvenientes. Esto es un trabajo que hicimos hace ya más de una década, desde el 2008. Y bueno, yo hace un par de años tuve la suerte de conocer un colega brasilero, José Pereira Flores, que me decía que él sigue haciéndolas, y de verdad he estado indagando, hace un par de años me comuniqué con él, y siguen haciéndolas bastante en Brasil, con mucha fuerza, y tiene una explicación lógica hoy en día poder hacer este tipo de rehabilitaciones con cerámica feldespática. La estética que nosotros podemos lograr por medio de la estratificación por masas, sobre todo hablando del sector anterior, esto se utiliza mucho en carillas, es insuperable con otros sistemas. Es la realidad. Hoy en día no hay forma de superar la buena construcción de estructuras cromáticas, efectos que podamos hacer a través del pincel con cerámicas de recubrimiento. Entonces, sigue teniendo un valor importante a la hora de mimetizar nuestros trabajos en el medio oral. De verdad que yo hace mucho que no hago este trabajo. Él me dio bastantes indicaciones de cómo mejorar algunos defectos que yo encontraba, y bueno, está en el debe poder retomar esa idea. También podemos ir hasta casos más complejos. Este caso fue realizado en 2018, hace ya un tiempo. Es una rehabilitación dentogingival, donde
es sobre implantes. Tenemos 6 implantes donde se preconiza la posibilidad de recuperar la rehabilitación periódicamente, por lo cual se puede hacer tanto fenestrada como con tornillos horizontales, y esto posibilita al clínico poder hacer periódicamente limpiezas y controles. Por lo cual acá tenemos una rehabilitación donde nosotros hicimos, obviamente partiendo de un encerado diagnóstico que no está en las fotos, pero se partió de un encerado diagnóstico con llaves de silicona, hacemos una estructura, en este caso se hizo con resina de baja contracción, y se recubre todo con cera para poder confeccionar una estructura. Estructura que fue colada, probada en boca. Esto no se hizo de un solo colado, sino que se coló en 2 partes, y hizo una soldadura en la zona de los centrales. Corroborado en la clínica, esto después se hace la preparación que ya habíamos visto, haciendo hincapié, a pesar de ser una rehabilitación dentogingival, hacer troneras que posibiliten la higiene al paciente. Se está viendo demasiado, diría yo, casos donde se hacen rehabilitaciones dentogingivales que evidentemente se logra estructuras muy agradables, muy estéticas de lo que es la estética gingival, pero muchas veces no está respetando lo que es la higiene para el paciente, lo cual eso conlleva un fracaso en la rehabilitación. Preparación también con óxido de aluminio, etapas de estratificación, prueba de boca. Obviamente esto es el modelo, no ha ido a boca todavía, pero está pronto para probar a boca, y notamos que, bueno, exageré un poco en las troneras. Eso se valoró clínicamente, se corrigió, y ahí está la cerámica terminada. Donde nosotros, obviamente, esto hay que estratificarlo, todas las piezas, teniendo en cuenta la anatomía, también la estratificación individual de cada pieza para darle cierta personalidad y evitar también que se note que es una ferulización. Todo eso es un trabajo que requiere una buena preparación de la estructura, por supuesto también del cargado de la cerámica. Pero si nosotros no tenemos una estructura acorde para la rehabilitación, poco vamos a poder resolver solo después con la cerámica. Es una foto clínica de la rehabilitación. Ven que las troneras están bastante justas, pero permite perfectamente la higiene, y bastante bien lo que es la cerámica rosa para tratar de incorporar al medio oral de este paciente. Dentro de lo que hablamos de las silicatadas, tenemos el disilicato de litio, que también es una cerámica que se utiliza muchísimo, pero está dentro de ese grupo de las silicatadas. Ivoclar es quien empieza con estos sistemas. Después que cae la patente, aparecen muchas otras firmas ofreciendo este material, también como disilicato, pero también como silicatos. Bueno, hay una gama bastante amplia del tema, que tienen distintos componentes, pero lo interesante de este sistema es que es por inyección, termoprensado, o sea, da la posibilidad de un trabajo cerámico hacer por lo que es lo tradicional, encerar sobre un troquel. Eso se inviste, y por medio de un sistema, que es un poco complejo explicarlo mediante este sistema de comunicación, pero bueno, simplemente se inyecta, o si quieren, se cuela, para quienes no entienden, la cerámica, un horno de cerámica específico para eso, donde nosotros esos bloques, que son cerámicos, podemos reblandecerlos e incorporarlos en ese investido. Acá tenemos un caso donde no tengo fecha, pero ya debe tener unos años, capaz que 5 o 6 años, no recuerdo, una preparación clínica, donde nosotros, a partir de esa impresión, hacemos un modelo común y corriente, donde lo ponemos simplemente en una caja de ILOC, hacemos un encerado, y de ese encerado hacemos el sistema de inyección, y ahí obtenemos entonces la cerámica prensada. Esa cerámica prensada en boca, antes del cementado, o sea, probándola, antes de cementado y cementado. Se mimetiza bastante bien. Es una cerámica que se puede utilizar tanto en monobloc, como fue este caso, con algo de pigmentos, o se puede estratificar. O sea, podemos hacer perfectamente coronas donde necesitamos estratificar.
porque un déficit que tiene la baja fluorescencia que tiene esta cerámica, con lo cual se requeriría de una estratificación o una caracterización individual. Obviamente existen glaze que se están utilizando y se han desarrollado no hace tan poco tiempo, donde le han incorporado la fluorescencia y podemos utilizar ese sistema para paliar los déficits de los materiales que no tienen fluorescencia, como es el caso también del óxido de circonio, que no tiene fluorescencia. Yo tengo una pequeña discrepancia con eso, en el sentido que en realidad quien tiene fluorescencia en los tejidos dentarios es la dentina y no el esmalte. Entonces, colocar fluorescencia en la zona externa no hace fiel desarrollo a lo que pasa realmente en los tejidos dentarios, pero bueno, es una forma de resolverlo. Otro sistema que tenemos dentro de las silicatadas también es también el mismo sistema de prensado, pero con cerámicas feldespáticas. Tenemos un caso de un par de coronas anteriores, donde nosotros hicimos entonces el encerado, investimos, ahí tenemos cómo sale con algunos pigmentos que colocamos posteriormente y unos pequeños agregados de cerámica feldespática. Eso es el caso antes del cementado. Ahí la valoración cromática. Cementado en 2015, control 2016, control 2019. Se mantienen perfectamente las rehabilitaciones. Ya pasando al otro sistema, acuérdense, habíamos hablado de cerámicas silicatadas y habíamos hablado de oxídicas. El surgimiento de las oxídicas es a partir de Inceram, que es en el 87, donde se empieza a explorar esta forma de rehabilitación buscando unas rehabilitaciones estéticamente mejores, donde estructuralmente tengamos un mayor rendimiento. Los sistemas, en realidad tenía tres, es el espinel, alúmina y circonia. Yo les traje el sistema, los casos que hicimos nosotros en el laboratorio central básicamente eran de alúmina, donde lo que se hacía era una infiltración con lantano, con vidrio de lantano. Bastante complejo de usar, se usaba una barbotina, esa barbotina después que endurecía se trabajaba, bueno, después se le hacía un inyectado en vidrio, y bueno, era bastante trabajoso, había que hacer unos controles para ver si no había fisuras, si habían fisuras se tenían que descartar. El resultado era muy bueno, pero bastante trabajoso. Se ha dejado de usar, esto se descontinuó, pero son de las primeras cerámicas oxídicas que surgen en la odontología. Este es el caso donde nosotros hicimos, esta es la partida del paciente, aunque parezca mentira, esto es una rehabilitación definitiva. Lo que se hizo acá fue la estratificación sobre esa cofia que vimos anteriormente, y ese es el resultado donde todavía tenemos los tejidos, eso fue una vez que se cementó, los tejidos todavía bastante alterados, con, bueno, digamos, el previsional. Bueno, la estrella de lo que son las cerámicas oxídicas, hoy en día estamos hablando de cerámicas de óxido de circonio. Nosotros de lo que es el circonio, que es bastante amplio, bastante complejo de entender muchas cosas, lo que tenemos que entender es que tiene fases. Tenemos estados monoclínicos, tetragonal y cúbico. Esto significa que nosotros debemos valorar que estos materiales, que son materiales polimórficos, tienen algunos problemas a ciertas temperaturas. Tienen un rango de temperatura de 0 grados o temperatura ambiente a 1170 grados, donde es monoclínico y es inestable. Y en el estado tetragonal, que es a partir de los 1170 a 2370, es donde nosotros podemos estabilizarlo y poder utilizarlo en la odontología. También eso se está utilizando en la siguiente fase, que es la cúbica. Pero no quiero entreverlos demasiado. Quedamos con ese concepto que es un material polimórfico y que tiene tres estados posibles. Entonces, los óxidos de circonio utilizados en odontología son óxido de circonio, que es un policristal tetragonal estabilizado con itria, esta es la sigla, que ven por aquí, o tenemos también óxidos parcialmente estabilizados con manganeso. Bien, también tenemos lo que habíamos hablado, circonios estabilizados cúbicamente. Bien. El tema de esto es que si nosotros logramos la estabilización a través del itrio, también tenemos algún factor que puede determinar el cambio de fase.
Es decir, nosotros tenemos estabilizado este circonio tetragonalmente y por causas que puede producir algunas instancias de estrés, se puede hacer un cambio de fase y eso produce lo que se conoce por endurecimiento por transformación. ¿Qué es esto? Esto es, si por alguna razón sufre estrés el circonio, una grieta, por ejemplo, como está en el gráfico, las moléculas que sufren cerca y en la misma grieta sufren una transformación de tetragonal a monoclínico. Eso trae consigo una expansión que ronda el 4 al 6%, que lo que genera es una compresión de esas moléculas, evitando que esa grieta continúe, se propague. Entonces tenemos una estabilización de ese circonio. Pero tenemos que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, se ha discutido mucho si el tratamiento de esas estructuras se puede, por ejemplo, hacer baños de óxido de aluminio. El óxido de aluminio, que lo traemos de la metal cerámica, genera una mejor unión, una mejor estructuración con las cerámicas de recubrimiento, con lo cual eso se ve favorable. El tratamiento por abrasión de partículas, que en todo caso tendrían que ser de 50 micras a 2 bares de potencia, está estudiado, según el estudio, yo por acá abajo les estoy dejando la bibliografía, no sé si lo han ido anotando, nosotros podemos establecer una mejor unión. El problema es que nosotros cuando exponemos el óxido de circonio a trabajos de abrasión, o sea, partículas de óxido de aluminio, puede producir una transformación de tetragonal, del estado tetragonal a monoclínico, que eso le genera cierta inestabilidad y puede provocar también un cambio de coeficiente de expansión térmica, que evidentemente eso va a generar los famosos chips. Entonces, por regla general, cuando nosotros hacemos estructuras de óxido de circonio, donde vamos a hacer la cobertura, el recubrimiento de cerámico, no deberemos hacer baños de óxido de aluminio. ¿Por qué digo en donde nosotros vamos a recubrir? Porque está probado y es correcto hacer un pequeño arenado con 50 micras de óxido de aluminio a 2 bares de potencia en zonas internas, por ejemplo, cuando trabajamos sobre implante para el cementado de los T-Bay. Más adelante en un caso, por gente que quizás no conozca el sistema, poder indagar un poquito más y ser un poquito más claro. Cuando nosotros trabajamos las estructuras, ya sean monolíticas o estructuras para ser estratificadas en circonio, en óxido de circonio, debemos trabajar con sistemas CAD-CAM. O sea, tenemos que incluirnos en la digitalización. Y la digitalización, para tratar de ser lo más claro posible, tiene como 3 valoraciones o 3 instancias, que es el escáner propiamente dicho, o los escáneres, o el sistema que pasa a lo analógico, o sea, la situación oral a lo digital, para poder obtener nosotros el modelo digital, que ahora vamos a ver cuáles tenemos, diseñar sobre ese modelo virtual que nosotros generamos de 3D, y la manufactura de lo que diseñamos sobre ese modelo virtual. Así que en primera instancia lo que tenemos es un escáner donde encontramos básicamente 2. Hay distintas formas de escanear, la más tradicional es por luz, o por lo menos es la más frecuente, donde encontramos escáner de mesa y escáner intraoral. Los escáneres de mesa tienen una ventaja bastante importante sobre los intraorales, que es la estabilización de las distancias y los parámetros que se mantienen a través del elemento de luz, que en este caso es una cámara de foto de alta resolución, y el elemento a escanear, que va a ser un modelo obviamente, donde tiene incluso en este caso tiene un brazo con 2 ejes, que tiene todo regulado los movimientos para poder con una luz estructurada poder realizar el escaneado lo más correcto posible. El intraoral no tiene esa estabilidad, ya que los ejes es generado por el clínico cuando va tomando la impresión. No es que sea menos exacto, el sistema puede ser el mismo, puede tener la misma calidad
de escaneado, salvo que justamente como los parámetros no son tan exactos, tan fijos, tan estables, puede traer distorsiones que en el escáner de mesa no. Aclaro esto porque se está hablando mucho de que el escáner intraoral está teniendo mejores resultados que el de mesa. Sí, es probable, pero no es porque sea de mayor calidad el escaneado intraoral que el de mesa. El de mesa, por los parámetros que acabamos de decir, por ser estable, tenemos mejores escaneados. El tema es que el intraoral nos está eludiendo la posibilidad de errores tanto clínicos como de laboratorio en lo que es la toma de impresión con los materiales, el vaciado de esa impresión con los materiales y la manipulación desde el laboratorio. Por ese lado también debemos tener en cuenta que en los escáneres de mesa tenemos la posibilidad de hacer escaneados también de impresiones. Es algo que no tengo para nada experiencia porque no tenemos los componentes adecuados para hacerlo en facultad, pero sé de la existencia y evidentemente estamos ahorrando la posibilidad de un error que es en la etapa de laboratorio. Después lo que tenemos entonces es la siguiente fase, que es el diseño, donde tenemos distintos software de distintas firmas. Nosotros tenemos el Exocad, que en realidad es el MAIN de Ceramil, Austria, de Amann Girrbach, pero es la emulación de lo que es el Exocad, de hecho es fabricado por Exocad, y tenemos distintos software donde podemos trabajar. Algunos son cerrados, otros son abiertos. Eso es un mundo para ir detallando de qué se trata eso. Pero básicamente tenemos que saber que tenemos software donde vamos a trabajar y que cada software que nosotros elegimos para trabajar va a tener distintos módulos para distintos trabajos. Es decir, yo puedo tener un módulo básico para hacer coronas y puedo tener módulos diferenciados para hacer prótesis completas, removibles, trabajos sobre implantes y demás. Y por último, después que nosotros hicimos el escaneado, hicimos el diseño, lo que hay que hacer es generar eso que es digital, pasarlo nuevamente a un trabajo que pueda ir a boca, que sea algo analógico. Y tenemos dos sistemas básicamente para trasladar ese diseño virtual, pasarlo a analógico. Tenemos los sistemas sustractivos y aditivos. Sustractivos es lo que conocemos nosotros por las fresadoras, y aditivo es lo que conocemos por impresoras. Bien, acá hay una proyección que se viene haciendo y cada vez que nos juntamos a hablar con colegas, siempre surge qué va a prevalecer y es una discusión y una espera de qué cosas podemos hacer con cada uno y qué proyección puede hacer el futuro. Hoy les traje al final algo que se venía viendo hace tiempo que podía surgir y se presentó el año pasado y se los voy a mostrar para ver la evolución que han tenido estas tecnologías. En cuanto a lo sustractivo, nosotros el gran problema de los sustractivos, que es a través de fresadoras, como les digo, que trabajan básicamente con dos cosas a tener en cuenta, que son los ejes, y después si trabaja en seco húmedo, tenemos una pérdida de material. Estos se fresan discos o bloques, donde hay una pérdida de material para poder, por sustracción, obtener, por ejemplo, una corona. ¿Bien? Mientras que en los sistemas, vuelvo un poquito atrás, aditivos, que es con las impresoras, nosotros por adición, o sea, agregando material, confeccionamos la rehabilitación. Esto quiere decir, y está estudiado, que se pierde un 40% más en sistemas sustractivos que aditivos, lo cual no es menor. En cuanto a las fresadoras, entonces dijimos que teníamos diferenciaciones por ejes y por su forma de trabajo. Los ejes son ya de 3, creo que ya ni existen, pero puede haber algunas que todavía trabajen con 3 ejes, pero básicamente encontramos de 4 y 5 ejes. Es difícil de explicarles cómo funcionan los ejes, pero básicamente nos van a condicionar qué elementos o cómo va a procesar ese fresado nuestra fresadora. ¿Qué posibilidades tienen de hacer determinadas cosas al tener 4 o 5 ejes? Esto quiere decir que si tengo de 5 ejes, tengo acceso a hacer todo tipo de posibilidades o casi todo tipo de posibilidades de estructuras en los distintos materiales. Pero eso no quiere decir que sea lo ideal, porque depende qué prestaciones voy a dar yo con mi fresadora, la fresadora que voy a elegir.
porque cuando más ejes tiene, más información necesita y eso puede provocar que sea un proceso más lento. Bien, entonces, dependiendo qué es lo que yo quiero utilizar, qué es lo que quiero producir con esta tecnología, puedo elegir entre 4 y 5 ejes. Lo mismo cuando hablamos de seco y húmedo. Nosotros podemos tener fresadoras que frecen solo en seco o que frecen solo en húmedo o que sean duales, que puedan fresar tanto en húmedo o como seco. Lo ideal es que sea húmedo y seco y bueno, no, lo mismo. Dependerá de las prestaciones que nosotros queramos recibir de ese equipamiento. Con lo cual nosotros tenemos ciertos materiales que podemos procesar solo en seco. Ejemplo, óxido de circonio se fresa solo en seco. Bien, entonces si yo voy a hacer solo óxido de circonio, puedo tener perfectamente un sistema donde frese solo en seco. Si voy a hacer rehabilitaciones con cerámicas silicatadas, me conviene que sea húmedo porque es la posibilidad que tengo de fresarla. Si voy a trabajar con los dos, o me compro dos equipamientos, o me compro el húmedo y seco, y ahí resolvemos la gama de posibilidades de rehabilitación de cerámicas. Ese sería el resultado. La textura que ustedes pueden apreciar por la foto, el reflejo de la luz, cómo se ve el fresado. Claro, esta es una macrofotografía, a simple vista prácticamente no se aprecia, pero para que vean cómo sale el trabajo. Esto obviamente es una cera que se fresó y como se fresó se colocó en el modelo. Veamos entonces, con estos sistemas de CAD-CAM, la digitalización, cómo nosotros en lo que veníamos hablando de los sistemas cerámicos podemos trabajar. En lo que son las cerámicas, el gran grupo de silicatadas, cerámicas feldespáticas, donde nosotros podemos hacer rehabilitaciones con un bloque, como ven ahí, en este caso Mark II. Se hace el diseño, como habíamos hablado, se fresa, se hace algunas pigmentaciones para poder diferenciar en riquezas cromáticas y la cementación del caso. A su vez tenemos el otro grupo que habíamos visto como cerámicas vítreas, dentro de la silicatada, lo que son los disilicatos de litio, silicato de litio. Hay muchas gamas ya lo habíamos dicho, pero traemos acá un caso que hicimos con disilicato de litio de la firma Ivoclar. Esta restauración, como la ven, ese color no es el color definitivo, sino que vienen estos bloques que son precristalizados. Esto lo que quiere decir es que no está en su etapa finalizada de cristalización, con lo cual permite a las fresadoras que tenga menos desgaste, que tenga menos oposición en el fresado y que las piedras de diamante permitan un fresado con menos sufrimiento del equipamiento. Esto significa que nosotros en menores tiempos y con menos desgaste de fresa podamos obtener la rehabilitación. Lo que requiere es, una vez que esto se fresó, podemos perfectamente ubicarlo en el troquel, corroborar la oclusión, hacer los ajustes que querramos con una resistencia de este material que entorna de los 100-120 megapascales, con lo cual permite perfectamente nosotros trabajarlo con piedras de diamante en el laboratorio. Una vez que nosotros tenemos esa rehabilitación ajustada, pasamos a la etapa de lo que es la cristalización. Previamente se puede pigmentar o no, pero da la posibilidad de incluso hacer la pigmentación y el glaseado y la cristalización, todo en una exposición sola en el horno. Nuestra preferencia es cristalizar, ver cómo quedó todo, en qué situación está el color que habíamos tomado, corroborar la oclusión y después recién ahí hacer la pigmentación, incluso posteriormente hacer el glaseado. Lleva un poquito más de tiempo, pero tenemos más control sobre el color que vamos a hacer en nuestra rehabilitación. Ya por último, no sé si voy muy rápido en lo que son los casos. No, estoy bien. Vamos a ver lo que sería la toma de impresión digital desde la clínica. Esto es un escáner intraoral, es un caso también de la especialidad de implantología, de la Facultad de Odontología, rehabilitación que se hizo el año pasado, 2019, y donde nosotros recibimos entonces, por vía de mail, los datos de la situación oral del paciente. Esto se tiene que tomar una impresión
con un escáner intraoral con ScanBody para ubicar la situación precisa de los implantes en boca para tenerlo en el modelo virtual. De la misma forma, el antagonista, nosotros necesitamos buscar en un archivo la correspondencia de ese implante para que podamos colocar perfectamente la ubicación en el modelo. En este caso se van a hacer los pilares en óxido de circonio y sobre esos pilares vamos a hacer un puente fijo. Y todo esto sin tener ningún modelo en el laboratorio. Todo lo que nos llega es un archivo vía mail, como les dije, donde nosotros vamos a trabajar en el software y donde vamos a crear los pilares, vamos a diseñar ese puente, vamos a fresar todo y nunca vamos a tener la corroboración de el estado de la situación de esos pilares y de ese puente fuera de boca. Ahí estaría el diseño. Y ya en la situación de la cerámica, donde falta todavía la parte de sinterizado. Cuando nosotros fresamos, los discos vienen con un porcentaje que hay que tallarlo superior a lo que va a ser la rehabilitación final, ya que sufre una contracción, que anda en el entorno del 20%. Entonces, esto siempre está sobredimensionado, no va a entrar en el T-Base, estos pilares no van a entrar, van a quedar, o sea, van a entrar, pero van a quedar holgados, no va a quedar un ajuste preciso. Se necesita sinterizar esto, una exposición en un horno específico para ello, y sale de esta forma, con un color bastante cromatizado, donde tenemos, porque tenemos distintos discos también, tenemos discos que hay que pigmentar, la rehabilitación por inmersión, podemos hacerlo por medio de pinceles, o ya viene cromatizado por capas, multicapas, que es este el caso donde tenemos la posibilidad de nosotros ubicar las rehabilitaciones de forma tal de que tenga un cromatismo mayor en la zona gingival y una zona un poco más clara en la zona de incisal. Ahí sí podemos corroborar el ajuste ya con los T-Base y hacemos lo mismo que habíamos visto hoy con la monolítica que vimos anteriormente con el sistema de silicato, donde nosotros podemos, por medio de stain, personalizar, ir pigmentando surcos, caracterizando las rehabilitaciones, incluso los pilares, podemos darle también una tonalidad para poder favorecer la integración del medio oral. Ya por último, en casos, es la posibilidad de nosotros utilizar la técnica que, en mi caso, en la zona anterior, en la que prefiero, que es poder recubrir con cerámica de recubrimiento estas estructuras de óxido de circonio. Nosotros tenemos 4 niveles de translucidez de los circonios, andan en el entorno, dependiendo de la marca, de los sistemas, en el entorno de la más opaca, donde tiene un 30% aproximado de translucidez. El siguiente que le sigue en un poco más de translucidez anda en el entorno del 40%, 46% el que le sigue, el que tiene más translucidez, anda en el entorno del 50% de translucidez, que se habla de que es similar al silicato de litio. Bien, nosotros acá optamos por la mayor translucidez, ya que si bien el sustrato tiene algunas manchas, se evaluó el espacio y podíamos cubrirlo perfectamente con la rehabilitación. En este caso fue también hecho en Facultad de Odontología, la cursante, la colega y doctora Laura García, donde nosotros acá optamos para poder imitar las características individuales de la rehabilitación a realizar, poder trabajar con cerámicas de recubrimiento, donde podemos incorporar fluorescencias, opalescencias y efectos individualizantes de la rehabilitación, poder incorporarlo a esta corona para que se integre mejor. Algo que hacemos frecuentemente es tratar de ir controlando ya desde la estructura misma el color de base. Nosotros encima de esta estructura vamos a cargar cerámicas que tienen un nivel de translucidez alto. Entonces todo lo que tengamos por base va a influir en el color final de la rehabilitación. Las distintas masas, son 2 fotos nada más, pero hay bastante más cosas que se hicieron. La primera cochura, me evité las demás, seguramente fueron más de 2.
trabajo de superficie, también no tengo la final, el glaseado de superficie y el resultado final. Esto fue una foto inmediatamente posterior a la cementación, con lo cual todavía se ve un poquito en el cuello, falta relajarse un poquito los tejidos blandos para que se integre un poquito mejor. Pero vemos que el resultado, a pesar de que tenemos un espacio mayor que tuvimos que compensarlo con líneas de reflexión y demás, se integra bastante bien el sistema oral y creo yo que posiblemente sea causado por los materiales más que por la capacidad técnica. Ven que de todas maneras tuvimos que hacer alguna pigmentación en superficie, con lo cual en una foto macro como esta se llega a divisar alguna zona de stain que siempre hay que tratar de evitarlo, pero terminamos siempre ajustando, aunque sea levemente, sobre la superficie. Ya por último, espero que estén todavía respirando y me sigan escuchando. No sé si sigue habiendo gente por ahí, veo que sí. Bueno, brevemente, pero para introducir un poco de lo que es el sistema aditivo, que viene a cuenta de los sistemas que habíamos visto. Uno de los sistemas, el sistema aditivo, es las impresoras 3D, donde tenemos distintos materiales. Todo este lío no lo vamos a ver, es simplemente para que vean, hay más todavía denominaciones de los distintos sistemas, que a partir de distintos sistemas aparecen a su vez subdenominaciones. Bueno, es bastante engorroso, de verdad, a mí me gusta clasificarlo por 3 sistemas, hablar, o 2 incluso, sistemas de luz y sistemas de filamento o de deposición. Y así trato de entender y transmitir mejor estos sistemas. Bien, y tenemos acá, medio abandonado acá abajo, SLS, que es un sistema de sinterización selectivo por láser, que esto lleva unos equipamientos bastante costosos, que a su vez dan muy buenos resultados. Tuve la suerte de ir por Alemania este año y estuve por Vego y vi los equipamientos. Ellos tienen un sistema de producción bastante importante con equipamientos realmente que logran resultados increíbles, que hablan de 2 micras de ajuste. Es una bestialidad. Pero bueno, esto ya es para laboratorios grandes. En Uruguay no me animo a decir que no hay, porque quizás haya, pero creo que no. Pero nada, para resumir, vamos a ver sistemas de impresión, SLA, estereolitografía, que es el primero que surge. Perdón, esto que veo acá, porque después no voy a volver al tema, es relacionado a FDM, que es por deposición, donde tenemos un filamento que por calor va depositando sobre esta bandeja que le llaman cama, va depositando por capas hasta conformar, en este caso, el elefantito. Hay distintas denominaciones, por distintos sistemas, variantes, incluso la diferente cantidad de materiales que se puede hacer, si bien en su mayor parte son plásticos. Bien, vamos a ver inicialmente dónde surge, es en el año 83, lo que le llaman estereolitografía, y lo que hace es, en esta cuba donde hay un material donde nosotros podemos fotopolimerizar, fotoactivo, nosotros completamos esa cuba con resina y por medio, en este caso, de un láser y algo así como un espejo, básicamente es un espejo, va proyectando ese haz de luz que va fotopolimerizando parte por parte todo el elefantito. Bien, básicamente es eso. Tenemos algunas variantes, esto es lo más extendido en odontología, con algunas variantes como es el DLP, que es con luz también. A mí me gusta decir que es de láser, para diferenciarlo. Es un sistema un poco más complejo, pero básicamente lo que hace es algo así como píxeles. En realidad lo que proyecta son voxels, pero es como si fuera píxeles de la televisión. Bueno, entonces se logra una definición Full HD, por ejemplo, donde nosotros tenemos que diferenciar lo que es un píxel, que es en un plano. El voxel es en 3D, digamos, son cubos. Bueno, y las prestaciones que nos provee este tipo de sistema hasta el día de hoy, que tenemos desde modelos, cubetas, para hacer rehabilitaciones
esqueléticas para hacer guías quirúrgicas, tenemos provisionales y actualmente también existen resinas con componentes de relleno que permiten eventualmente hacer una rehabilitación definitiva. Y con esta misma tecnología, pero con una variante, surgió esto que lo presentaron en la IDS del año 2019, que por acá van a encontrar la literatura, que fue publicado recién en marzo de este año, el sistema que es el CERAVAP 7500 dental, LCM, en realidad, por lo que pude leer en los 2 artículos que salieron publicados, es con la tecnología de LP, pero con alguna variante, que no encontré en la literatura cuál sería la variante. El sistema es totalmente similar al anterior, que nosotros podemos ya a partir de hoy estar haciendo impresiones, tenemos impresoras para hacer rehabilitaciones en óxido de circonio a través de ellas. Esto es totalmente revolucionario porque yo he encontrado artículos que vienen probando desde el año 2006 en la rama odontológica, porque en otras ramas ya hace rato que están imprimiendo en cerámica, pero desde el 2006 ya estaban intentando poder imprimir cerámica. La generación de óxido de circonio que se pueden imprimir con este sistema es el 1, el opaco, el primero. Con lo cual recién están haciendo pruebas, o ya están haciendo pruebas, mejor dicho, para intentar lograr mayor translucidez y poder hacer rehabilitaciones monolíticas que posibiliten un mayor gradiente estético para la rehabilitación. Obviamente ustedes se imaginarán cuánto sale esto, y el dato es que sale 330.000 euros. O sea, es costosísimo, pero hay que hacer la aclaración que el costo de las fresadoras inicialmente superaban esto. O sea que es cuestión de tiempo, se están haciendo en las proyecciones de acá a 10 años, dejarán de existir las fresadoras. Bueno, no me gusta hacer futurología, pero bueno, eso es lo que transmiten a través de, puntualmente, del artículo que tienen acá abajo. El otro artículo que desarrolla un poco más cómo funciona, no los voy a aburrir, pero básicamente lo que se hace es una doble sinterización, digamos, de alguna forma, donde inicialmente lo que hacemos es eliminar esos materiales que son resinas, que están incorporadas a lo que es el óxido de circonio final, para después sí hacer el sinterizado, acá ven las 3 etapas, para obtener finalmente el último sinterizado, que se hace a 1450 grados, por medio de pigmentaciones, lograr obtener una rehabilitación, en este caso monolítica, pero eventualmente se pueden hacer estructuras para cargar cerámica. Bueno, siento haber hablado un poco rápido, creo que estamos cumpliendo con el tiempo. Fernando, quiero agradecerle a los participantes, que bueno, los que no estén dormidos, los que estén todavía presentes. Espero que les haya sido útil, que si tienen dudas las puedan evacuar, ya sea por aquí mismo, o quizás se puedan ir recepcionando, no sé, eso Fernando me dirá y después los contestamos por mail. Eh, por mi parte sería lo que tenía un poco preparado. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, como siempre, a las órdenes de todos ustedes.